Bueno, vamos a finalizar el tema de energía. En realidad esto no es exactamente de energía, pero bueno, veremos que encaja bien aquí. Hablando de un tipo de movimiento que no es rectilíneo ni circular, sino que se conoce como movimiento armónico simple. La idea es la siguiente: siempre que tengamos una variable, que puede ser horizontal, vertical o incluso circular, en la que tenemos un movimiento periódico, ¿vale?, con una cierta frecuencia angular, omega, y una cierta amplitud, ¿vale?, pues hablaremos de un movimiento armónico simple. A esta parte de aquí se le suele llamar la fase, y eso es porque el movimiento puede empezar cuando está en un máximo, en cuyo caso tendríamos el coseno, cuando está en cero, en cuyo caso podríamos reemplazar esto por un seno, que sería como coger una fase que es menos pi medios. ¿Vale? Bien, a esta propiedad le vamos a llamar periodo de la oscilación, ¿vale? Se mide en segundos, y es el inverso de esto, que es una frecuencia angular, que es radianes por segundo. El que aquí aparezca omega no significa que esto sea un movimiento circular, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ventaja tiene trabajar con movimiento armónico? Pues si sabemos que una variable tiene un movimiento armónico simple, ya sabemos automáticamente que el tiempo que tarda en ir de una posición a una posición equivalente, por ejemplo, de este mínimo a este mínimo de aquí, que está tapado, bueno, pues esto es el periodo. O, por ejemplo, de ir de un extremo al otro, pues de aquí a aquí tardaría el periodo partido por 2. Con lo cual, no tendríamos que hacer toda la cinemática para relacionar tiempos, por ejemplo, con posiciones o con velocidades. Otra cantidad que se suele utilizar es lo que se conoce como frecuencia, que se mide en hertz, al revés, hertz, ¿vale?, que es omega partido por 2pi, ¿de acuerdo? O hercios en español. Bien, a partir de esto ya sabemos por la cinemática, ¿vale?, que si yo derivo la posición con respecto al tiempo, ¿vale?, pues tenemos la velocidad para todo instante, y si derivo la velocidad con respecto al tiempo, tenemos la aceleración para cada instante. Si os fijáis, al hacer esta derivada, aquí tengo a por el coseno otra vez, así que un movimiento armónico simple para nosotros es cualquier sistema en el que la derivada segunda de una variable, llámese x o llámese lo que sea, es menos omega cuadrado por x. En mecánica, pues normalmente esto es una posición, pero en electromagnetismo veremos que esto puede ser una carga. Por ejemplo, si conectamos un condensador y una bobina entre sí, pues hay una ecuación para la corriente, de hecho, y para la carga, ¿vale?, que tiene esta pinta. O sea, tenemos derivada segunda de algo igual a una constante proporcionada por algo con un signo menos. ¿De acuerdo? Este signo menos es el que garantiza que esto sea estable. Vamos al mundo de la mecánica. El ejemplo más sencillo de oscilador armónico es un muelle horizontal, el que tenemos, bueno, y sin rozamiento. Tenemos un muelle con una cierta longitud natural, ahora lo perturbamos una cierta cantidad X, por tanto ahora tiene un exceso de energía, ¿vale? Si hiciésemos esto como un problema de energía, lo que diríamos es, imaginaos que inicialmente lo llevamos hasta una amplitud A, por tanto al principio toda la energía mecánica inicial sería energía elástica, y si ahora medimos la velocidad cuando pasa por aquí, toda la energía mecánica final sería energía cinética, perdón, m por v cuadrado, ¿vale? Si esto lo hacemos en vez de para un a máximo para cualquier x arbitrario, pues tendríamos una conexión entre energía cinética para cada x y la energía elástica para ese x, ¿vale? Bien, esto lo que nos da es una velocidad que va a depender de la posición, ¿vale? De hecho va a ser la raíz de k partido por m por x. Y si integramos esto, tendríamos algo así como derivada de v con respecto a t, perdón, derivada de t, perdón, de x con respecto a t igual a v de x. Si hacemos separación de variables es cuando llegamos a esa expresión de que la x es una amplitud por el coseno de omega t más una fase, ¿de acuerdo? Por eso está en el tema de energía, porque de alguna manera podemos deducir esta expresión a partir de la conservación de energía. Bueno, olvidaos un poco de esto, vamos a la idea esencial. ¿Qué pasa en el caso del muelle? Pues tenemos esta fuerza, que es la ley de Hooke, tenemos una aceleración, que es la derivada segunda, así que llegamos a esta expresión de que la aceleración es menos k partido por m por x. Si definimos omega cuadrado como raíz de k partido por omega, pues tenemos la ecuación del oscilador armónico, ¿de acuerdo?, del momento armónico simple. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si yo tengo un muelle muy rígido, ¿vale?, que crea mucha fuerza a nada que lo perturbemos, pues la frecuencia va a ser muy grande. Es decir, si yo tengo un muelle muy fuerte, pues va a oscilar muy rápidamente. Si tengo un muelle muy flojo, un slinky de estos de juguete, pues la oscilación va a ser muy lenta, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con esta rigidez. Y por otro lado, si cuelgo una masa muy grande, pues la oscilación, la frecuencia va a ser muy pequeñita,
y si cuelgo una masa muy pequeña, pues la oscilación, la frecuencia va a ser muy grande. Así que veis, bueno, tiene bastante sentido. Gráficamente, si hacemos un diagrama de la función energía potencial frente a X, tenemos esta expresión, ¿vale? Que veis que va al cuadrado, porque eso viene de la es herencia del muelle, pero en lugar de usar la K, pues voy a usar esta relación en la que aparece la frecuencia. Para un cierto nivel de energía mecánica, ¿vale? Yo puedo tener toda energía potencial o en este punto toda energía cinética. Para cualquier punto intermedio tendré una proporción de cinética y una proporción de potencial. Así que como el sistema conserva la energía, tengo esa transferencia entre los dos modos de energía, ¿vale? Así que yo puedo expresar la energía mecánica o bien como un medio de m omega cuadrado por la amplitud máxima al cuadrado o bien como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De nuevo, si identificamos un movimiento como armónico simple, ya tenemos un montón de herramientas para calcular propiedades, por ejemplo, como la energía total. Hay sistemas que no parecen movimientos armónicos básicos. Por ejemplo, si yo cojo un muelle vertical y escribo la ley de Newton, tengo la recuperación del muelle, en este caso vertical, y luego el peso. Pero si yo saco factor común, escribo la K de esta manera, digamos, yo tendría derivada segunda de I con respecto al tiempo dos veces es igual a menos K por I menos mg partido por K. Si yo defino una nueva variable I', que sea este paréntesis de aquí, pues fijaos que la derivada de I' es igual que la derivada de I. Así que es como si tuviésemos una ecuación de movimiento armónico simple para esa I', es decir, tendríamos algo así como la aceleración para I' es igual a menos omega cuadrado por I'. Por tanto, I' obedece movimiento armónico simple, o sea que la I sería algo así como mg partido por K más A por coseno de omega t más delta. Pero todo lo que hemos dicho de la energía sigue siendo la misma, la energía no le afecta a este cambio. Así que de nuevo, problemas en los que a priori no está muy claro que esto sea un movimiento armónico simple, si conseguimos escribirlo de esta manera, ¿vale? Pues ya sabemos que lo es. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo muy tonto, este es el muelle horizontal, entonces fijaos, como nos dan el periodo, pues sabemos que el periodo es 2pi partido por omega, ya conocemos omega, como conocemos omega y conocemos la frecuencia, pues ya tenemos la ecuación, ¿vale? Que va multiplicada por esto, por tanto, multiplicando por la amplitud al cuadrado y dividiendo por 2 ya tenemos la energía total. Así que bueno, veis que tenemos toda la información. También podemos saber en qué posiciones tenemos velocidades igual al máximo. ¿Por qué? Porque como esta es la energía total, ¿vale? Pues en cualquier punto en el que tengamos una elongación x1, pues tendremos una cierta velocidad v1, vamos a llamarla. Así que tenemos esta ecuación que nos relaciona para cada posición, cada velocidad en función de la energía total. Y esta no nos la han dado, pero la podemos calcular a partir de las reglas sencillas de movimiento armónico simple. Otro ejemplo. Imaginaos un péndulo, ¿vale? Tengo aquí el techo, ¿vale? Y aquí cuelga una cuerda. Esto es una masa y como siempre tenemos la gravedad hacia abajo, aquí tenemos una tensión y aquí tenemos el peso, ¿vale? Si escribimos esto en un sistema de referencia en el que esto es la dirección tangencial y esto es la dirección normal, ¿vale? Pues tendríamos en la dirección tangencial, fijaos que si esto es θ también, tendríamos algo así como mg seno de θ igual a masa por aceleración tangencial. La aceleración tangencial la podemos escribir como la aceleración angular multiplicada por el radio de giro, en este caso la longitud del péndulo. Y la aceleración angular es la derivada segunda del ángulo recorrido con respecto al tiempo. Así que si ponemos todo esto juntos tendremos, pues que la masa se simplifica, bueno, vamos a poner aquí un menos porque cuando el ángulo se va haciendo positivo se frena, tendríamos derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo igual a menos g partido por L por el seno de θ. Esto no parece la ecuación del oscilador armónico, pero si θ es pequeño, ¿vale? Como todos bien sabéis, tenemos que el seno de θ se puede aproximar por su desarrollo en serie de Taylor. El primer término sería este, el segundo es al cubo partido por 3 factorial, etc. Bueno, si me olvido de estos términos y me quedo con el primero, tendría una ecuación que me dice derivada segunda de θ con respecto al tiempo dos veces igual a menos g partido por L por θ. Y de nuevo, esta es la ecuación del movimiento armónico con una frecuencia cuadrada que es igual a g partido por L o una frecuencia que es raíz de g partido por L. De nuevo, si tengo un péndulo muy largo,
¿vale? Pues se va a mover muy despacito. Si habéis visto alguna vez un péndulo de estos de iglesia, que mide varios metros, pues se mueve muy lento, ¿vale? Si cogéis una cuerdecita de 5 centímetros, pues veis que la oscilación va a ser muy rápida. Eso tiene que ver con esa frecuencia. Así que cualquier problema, como decía, que yo pueda expresar como la derivada segunda de algo igual a menos omega cuadrado por algo, ya tenemos toda la maquinaria del movimiento armónico simple.